El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país podría destruir todos los puentes y centrales eléctricas de Irán en un plazo de 4 horas si Teherán no cumple con su ultimátum para reabrir el estrecho de Hormuz. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Trump amenaza con llevar Irán a la edad de piedra si no acepta reabrir el estrecho de Hormuz este martes. Afirma que los iraníes quieren que bombardee el país. Teherán afirma que la retórica grosera y arrogante de Trump no tiene ningún efecto en sus operaciones. Teherán rechaza la presión para reabrir el estrecho de Hormuz en medio de ataques de Estados Unidos a Israel contra objetivos iraníes. El Ministerio de Exteriores iraní afirmó que las negociaciones son incompatibles con ultimátums y amenazas de cometer crímenes de guerra. Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga son los 3 principales candidatos para la presidencia del Perú en las elecciones del próximo domingo. El problema de la inseguridad y el combate al crimen son los grandes temas de campaña. En un clima de máxima tensión internacional y con el reloj corriendo hacia el vencimiento de un ultimátum a Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló hoy desde la Casa Blanca. Afirmó ante periodistas que todo Irán podría ser eliminado el martes. Trump había amenazado este domingo con desatar el infierno en Irán, atacando infraestructuras iraníes cuando venza el ultimátum que da al país para desbloquear el estrecho de Hormuz. En la misma conferencia de prensa, Trump detalló la operación militar ejecutada para rescatar a 2 tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes en territorio iraní. Amenazó con imponer sanciones a los medios de comunicación que publicaron filtraciones sobre el operativo de rescate. Tienen de plazo hasta mañana a las 8. Les concedí una prórroga. Me pidieron una prórroga de 7 días. Le dije a Steve, dales 10 días. Los 10 días se acaban hoy, así que les concedí 11 de forma indirecta. Me pareció inapropiado hacerlo justo un día después de Pascua. Quiero ser una persona amable. Tienen hasta mañana y veremos qué pasa. Están negociando. Creemos que de buena fe. Estamos recibiendo ayuda de algunos países increíbles que quieren que esto termine porque también les afecta. Hay mucha gente afectada por esto, pero les estamos dando hasta mañana a las 8 y después de eso no tendrán ni puentes ni centrales eléctricas. Y en Washington está con más novedades el periodista José Díaz Briceño. José, Trump ha calificado de improrrogable la fecha límite de este martes por la noche para que Teherán se pliegue a sus exigencias y amenaza con llevarlo a la edad de piedra. ¿Qué significa en términos concretos llevar a Irán a la edad de piedra? ¿De qué tipo de operación estaríamos hablando? Sí, en estos momentos Estados Unidos tiene en la región de Medio Oriente miles de efectivos desplegados y que pudieran en algún momento hacer una incursión terrestre en Irán, pero eso está por el momento descartado por los especialistas aquí en Washington, quienes consideran, siguiendo las palabras del presidente Trump, que se trata de ataques aéreos directos contra la infraestructura energética de Irán y también contra los puentes. Hay que decir que esto ha provocado, como ya se adelantaba, fuertes críticas de diversas esquinas de lugares tan disímbolos como la oficina del secretario general de Naciones Unidas y también la junta editorial del diario The Wall Street Journal, quien considera que este tipo de ataques indiscriminados pudiera incluso tener un efecto adverso a Estados Unidos al voltear a la población iraní en su contra. Todo esto bajo las sospechas de algunos aquí en Washington de que este tipo de ataques pudiera representar crímenes de guerra, algo que el propio presidente Trump aseguró le tiene sin cuidado. ¿Y está el Congreso dispuesto a respaldar esa amenaza tan grande o estamos viendo ya señales de fuerte oposición política en Washington? El Congreso en estos momentos está fuera de sesiones y sin embargo el presidente Trump tiene fuerte presión para mantener el ritmo de la guerra y sin embargo
tiene también una alta aprobación entre la mayoría, tanto de los republicanos en la Cámara Baja como en la Cámara de Senadores, donde prácticamente ha sido imposible para la oposición demócrata aprobar cualquier resolución para exigir a Trump el permiso para usar las tropas en el conflicto con Irán. Sin embargo, esto no se refleja en la población en general, que está cada vez más escéptica ante este tipo de conflicto, específicamente con Irán. 34% es actualmente la aprobación al conflicto, de acuerdo con la encuesta más reciente de la cadena CNN. Bueno, José, hoy también habló el ministro de Defensa estadounidense. ¿Qué ha dicho exactamente? Pete Hegseth, el ministro de Defensa de Estados Unidos, aseguró que el día de hoy, lunes, habrá registrado el bombardeo más cuantioso en estos 37 días de guerra en el territorio iraní por parte de las fuerzas estadounidenses. El Comando Central del Pentágono hizo una lista sobre el tipo de logros que se han hecho. 13,000 son los objetivos que se han sido ubicados y destruidos por parte de Estados Unidos en esta campaña, y tan solo la Fuerza Aérea estadounidense ha realizado más de 10,000 sobrevuelos de combate. Buena parte de la locución hoy en la Casa Blanca tuvo que ver con este rescate de 2 tripulantes de un avión que cayó en territorio iraní, que es considerado por el propio Pentágono como una de las maniobras de rescate y búsqueda en tiempos de guerra más exitosas, y que pues representó un gasto también de recursos estadounidenses. Más de 150 aeronaves estuvieron involucradas y centenares de personas participaron en este rescate. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Bueno, como decía ya José Díaz Briceño, el ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habló y aseguró hoy que será la jornada con más ataques contra Irán desde que empezó la guerra el 28 de febrero. Mientras Israel hace alarde de su poderío, este lunes atacó 2 complejos petroquímicos iraníes, entre ellos el de South Pars, que es la reserva de gas más grande del mundo. Israel afirma haber llevado a cabo el bombardeo como parte de su ofensiva contra infraestructuras que considera estratégicas para Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la propuesta para un cese del fuego con Irán no es suficiente. En respuesta, Irán rechaza un alto el fuego e insiste en la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto. Al referirse a un plan de 15 puntos impulsado por Washington, Teherán lo calificó de excesivo e inaceptable y presentó sus propias condiciones para la paz. Mientras tanto, una oleada de bombardeos en distintas zonas del país deja al menos 34 muertos. El humo se eleva sobre la plaza Asadí en Teherán, la capital iraní, después de que las fuerzas israelíes lanzaran ataques durante la noche. Israel confirmó que ha matado al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Yademi. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con destruir las infraestructuras de Irán y capturar a sus líderes uno por uno. La Guardia Revolucionaria dispara contra civiles y nosotros eliminamos a los líderes de los terroristas. Viven con el temor a ser perseguidos y seguiremos dándoles caza uno por uno. Una zona residencial de Qom, al sur de Teherán, fue alcanzada por un bombardeo que mató a varias personas. El Ministerio de Exteriores del país advirtió de consecuencias si se ataca su infraestructura civil. La reacción de Irán sería devolver cualquier ataque de ese tipo. Nuestras Fuerzas Armadas han dejado claro que en caso de que se ataque la infraestructura iraní, responderemos de la misma manera. Un día después del ataque iraní contra un hospital de la ciudad israelí de Haifa, los equipos de rescate encontraron los cadáveres de otras 2 víctimas entre los escombros, lo que eleva a 4 el total de fallecidos en el ataque. Todo mientras se acerca el ultimátum que Donald Trump ha dado a Irán para que reabra el estrecho de Hormuz, tal como ha anunciado en una publicación en redes sociales plagada de exabruptos.
Y antes del informativo le preguntamos al analista político de Medio Oriente y el Golfo, Luciano Zácara, si existe el riesgo de que esta escalada no solo prolonga el conflicto en el tiempo, sino que también amplíe el número de actores involucrados en la región. Esto fue lo que nos dijo. Cada vez se escuchan más voces que dicen que algunos países del Golfo que están recibiendo esta represalia por parte de Irán puedan incorporarse a una ofensiva para tratar de o abrir el Golfo o defenderse de una manera más vehemente en contra de los ataques iraníes. Principalmente podrían ser Emiratos y Arabia Saudí. También hay una coalición de países, de 40 países que se han reunido, patrocinados por Reino Unido, para comprometerse a mantener abierto el Estrecho de Hormuz, que hasta ahora no han hablado de una posibilidad de una creación de una flota conjunta, pero no lo descartan y lo prevén en el corto, en el tiempo, en el mediano tiempo, en mediano plazo, si es que Irán no logra reabrir ese Estrecho de Hormuz. Por lo tanto, existe un riesgo cierto de que se amplíe la cantidad de actores que participen en esta guerra, y eso evidentemente amplía las posibilidades de una escalada y de una respuesta por parte de Irán, que hasta ahora ha demostrado que tiene esa capacidad y que con poco ha podido mantener cerrado el Estrecho de Hormuz. Pero es cierto, como dijo Trump, quizá la única cosa cierta es que si se paraliza este conflicto, se paralizan las hostilidades, el Estrecho de Hormuz se va a abrir naturalmente, porque hay que recordar que el Estrecho de Hormuz se cerró por el ataque de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, e Irán hizo lo que viene anunciando hace 40 años que iba a hacer. Y vamos ahora a Ucrania. 3 personas murieron a causa de ataques rusos contra la ciudad de Odesa, en el sur del país. 2 mujeres y un niño murieron, según informaron las autoridades locales, mientras que 11 personas resultaron heridas. Por otra parte, el ejército ucraniano aseguró este lunes haber golpeado una fragata rusa con capacidad para disparar misiles de crucero y antiaéreos. Las fuerzas ucranianas publicaron las imágenes que supuestamente muestran el momento del ataque contra el buque de guerra ruso en el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro. Y el gobierno ruso expresó hoy su convencimiento de que Ucrania está detrás de los supuestos planes de sabotaje contra un gasoducto que suministra gas ruso a Hungría. El incidente se produjo en el norte de Serbia, donde este fin de semana aparecieron explosivos cerca de la infraestructura. En un primer momento, Hungría también apuntó a Ucrania y tildó la acción de intento de acto terrorista. Sin embargo, las autoridades serbias negaron que hubiese pruebas que sugirieran que Kiev estaba detrás del supuesto sabotaje. De hecho, este lunes, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, admitió desconocer el origen del sabotaje contra el gasoducto serbio-húngaro. Y vamos a la economía. Paco, hablamos de petróleo, ¿no? Así es, Silvia. La OPEP vuelve a mover ficha ante el impacto de la guerra de Irán sobre los precios mundiales del petróleo. Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios, la llamada OPEP Plus, decidieron ayer aumentar por segunda vez consecutiva sus cuotas de producción. El grupo OPEP Plus, al que pertenecen los principales productores de petróleo como Arabia Saudita, Rusia y varios países del Golfo, acordó un ajuste de producción a partir de mayo de 206.000 barriles diarios. Este incremento se suma al aumento ya aprobado de otros 206.000 barriles diarios para el mes de abril, reafirmando así una segunda subida consecutiva de la producción. Mientras tanto, algunos petroleros con bandera turca e india ya han logrado cruzar sin impedimentos el Estrecho de Hormuz. Y vamos a profundizar en este tema con Ana Nieto, en Nueva York. Saludos, Ana. En el marco del conflicto con el problema del paso por el Estrecho de Hormuz, ¿qué efecto tiene la subida de la producción de la OPEP y Rusia? Paco, se lee esto como una declaración de intenciones sobre un futuro con el que hay un compromiso de aumentar la oferta cuando cesen las hostilidades en Irán. El compromiso es para el mes que viene, es una fecha tentativa, igual que lo fue abril para el anterior anuncio. Los productores del Golfo, de hecho, han tenido que reducir su capacidad por la imposibilidad que tienen de transportar buena parte de la producción por el Estrecho de Hormuz, el verdadero problema mientras esté de facto cerrado o con una escasa circulación. La OPEP lo que sí que ha hecho es advertir de que no habrá un arreglo fácil a la crisis energética, incluso cuando acabe la guerra, por los daños en las infraestructuras, que serán caros de arreglar y tomarán tiempo en ser restauradas. El grupo de productores advierte que los ataques a las infraestructuras son pasos atrás en la normalización de la situación. El petróleo hoy está más pendiente de los ultimátums que de los movimientos que pueda hacer la OPEP, la verdad. Y el Brent cotiza por encima de los $109 por barril y el West Texas, el que es referencia en Estados Unidos, por encima de los $112.
Es decir, que el daño está hecho incluso en el mejor escenario de fin de hostilidades. ¿Cuáles son las previsiones provisionales? La semana que viene vamos a tener las últimas previsiones del Fondo Monetario, aunque esta organización ya ha anticipado un fuerte impacto negativo tanto económico como financiero, sobre todo en Asia, que es donde hay una dependencia más directa del petróleo de la región y de países de bajos ingresos. La ONU prevé una desaceleración del comercio global que creció un 4,7% el año pasado y que se podría quedar en un crecimiento del 1,5% este año por la caída de la demanda. Se espera que vayan haciéndose además más evidentes las quiebras en las cadenas de proveedores y una subida de la inflación que puede tener un severo impacto financiero por la posible subida de las tasas de interés. Si el conflicto no se intensifica más, el crecimiento esperado para este año, según la ONU, pasaría del 2,9% con el que se hacían las previsiones al 2,6%. Todos estos son números que tienen a veces escasa traducción tangible, pero estamos viendo que en buena parte del planeta se están tomando medidas muy efectivas para combatir problemas de oferta de combustibles. Se están retrasando impuestos y se está rebajando el consumo. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Lo que sí está claro es que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está teniendo un elevado costo para toda la economía global, disparando los precios de la energía y alterando el comercio internacional. Para Estados Unidos, que gasta $1.000 millones al día en la guerra, el gasto militar parece no tener fin. El viernes, la Casa Blanca envió al Congreso un proyecto de presupuesto de defensa por $1,5 billones para 2027, un aumento del 40% respecto a lo que ha gastado el Pentágono en el actual año fiscal. El plan incluye 1,1 billones para el Departamento de Defensa y otros 350.000 millones destinados a municiones críticas y la expansión del complejo militar industrial estadounidense, dominado por empresas como Lockheed Martin o Boeing. Damos paso a otras noticias económicas que queremos destacar. Las especulaciones sobre un inminente alto el fuego en Oriente Medio y la apertura del estrecho de Hormuz hicieron que las cotizaciones volvieran a subir en las bolsas asiáticas. Las bolsas de Seúl y Tokio cerraron al alza. Seúl registró un aumento del 1,4% y Tokio del 0,6%. También en Singapur la bolsa subió un 0,4%. La apertura del estrecho de Hormuz aliviaría de nuevo el comercio internacional de petróleo y estabilizaría los precios. El gobierno de Indonesia anunció este lunes un aumento del 28% en el recargo sobre el combustible para aviones. Yakarta permitirá también a las aerolíneas subir el precio de los billetes nacionales sujeto a un umbral máximo establecido por el gobierno hasta un 13%. El ministro de Economía justificó la subida por el alza de los precios del petróleo a raíz de la guerra en Oriente Medio. Volvemos a las noticias. Y nos vamos a Perú. El próximo domingo, 12 de abril, se celebrarán elecciones generales en ese país por la presidencia, la vicepresidencia y representantes del Parlamento. Por la presidencia compiten por primera vez 35 candidatos. De ellos, la excongresista Keiko Fujimori, el humorista Carlos Álvarez y el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lideran los últimos sondeos realizados antes de esa cita electoral. Los tres candidatos provienen del sector de derecha y su principal promesa de campaña se centra en la seguridad, aunque hay muchos otros asuntos de los que depende la estabilidad del país. Unas elecciones presidenciales que pueden ser cruciales para el futuro de Perú. El combate al crimen es uno de los tópicos principales para los votantes, pues la delincuencia y las extorsiones se han incrementado drásticamente. Según el Instituto Nacional de Estadística peruano, el 23,9% de la población mayor de 15 años a nivel nacional urbano fue víctima de algún hecho delictivo en el último semestre de 2025, con cifras similares en la provincia. La candidata Keiko Fujimori, que lidera con el 18,6% de apoyo, se comprometió a acabar con la delincuencia. Vamos a sacar realmente a las Fuerzas Armadas. Haremos rastrillaje en las zonas más peligrosas. Un megapenal para los reos de alta peligrosidad. Construiremos así una cárcel que se llama el Secot en El Salvador, donde Bukele en 8 meses lo hizo. Aquí también. Carlos Álvarez, con el 12,1% de la intención de voto, también hace referencia al caso de El Salvador en su plan para combatir el crimen. Si fuera yo elegido presidente de la República, perdón,
si los peruanos me dieran ese honor, yo haría un convenio para que Singapur, Finlandia, Dinamarca, los Estados Unidos con las fuerzas especiales y también tocar las puertas a El Salvador y a Nayib Bukele para que traigan sus expertos, para que manejen las escuelas de la Policía Nacional del Perú. Por su parte, el exalcalde ultraconservador de Lima, Rafael López Aliaga, en el tercer lugar con el 10,9% de apoyo en los sondeos, se expresa así en torno al tema de seguridad. También le digo algo a la Policía Nacional. No tengan miedo, no tengan miedo. Vamos a capturar a todo extorsionador o sicario, todo eso lo vamos a capturar en el primer mes de mi gobierno. Ponerle toda la plata del mundo. La percepción general nacional de inseguridad es del 83,7%, pero este es solo uno de los graves problemas que vive Perú. El país ha tenido 8 mandatarios en la última década, desatando una fractura social y radicalización política sin precedentes y alimentando la desconfianza ciudadana por la corrupción. Perú ha sido además escenario de largos periodos de protestas, con una represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad, que ha dejado además una sensación de despojo de la voluntad popular. De no haber un ganador en primera vuelta, se prevé un balotaje para el 7 de junio. Y para algunos candidatos en Perú, el modelo judicial salvadoreño se presenta como un ejemplo a seguir. Sin embargo, a 4 años de la instauración del régimen de excepción en El Salvador, el balance genera controversia. Más de 91.000 detenciones y juicios masivos cuestionados por la falta de garantías individuales han dado lugar a crecientes denuncias por posibles vulneraciones a derechos fundamentales. Aún así, el gobierno de Nayib Bukele sostiene que estas medidas han sido clave para reducir la criminalidad. Esta es una de las miles de familias que esperan con angustia conocer el destino de sus seres queridos detenidos bajo la política de mano dura impulsada por el presidente Nayib Bukele. 4 años después del inicio del régimen de excepción, más de 91.000 personas han sido detenidas en El Salvador. Ahora enfrentan juicios masivos en los que decenas de acusados son procesados al mismo tiempo, muchas veces por videoconferencia desde prisión y con poco margen para analizar cada caso de forma individual. Uno no sabe con qué clases de personas son, si tienen crímenes y ahora pues uno por otro va a pagar, entonces creo que no es justo, ¿verdad? Yo lo único que le digo y que pido es que juzguen a la persona por lo que es. Que investiguen uno por uno, que no se vayan al delito de otro. Eso es lo único que yo puedo decirle. La información sobre los casos es limitada y las audiencias se desarrollan bajo reserva, lo que dificulta el seguimiento por parte de las familias y reduce la visibilidad de los procedimientos. La incertidumbre también alcanza a quienes permanecen en libertad provisional, obligados a presentarse periódicamente ante la justicia bajo la amenaza de volver a prisión. Es el caso de Jonathan Santos, uno de los cerca de 8.000 procesados en libertad. Su padre cuestiona que el señalamiento no se base en hechos concretos. Porque el hecho que viva en una comunidad o en una colonia o barrio, como le llamamos aquí, no me hace ser partícipe de las acciones de los delitos o cuestiones delincuenciales que otros hayan cometido, ¿no? Por eso le digo que siempre apelamos a la presunción de inocencia, pues. Pero está más la presunción de culpabilidad porque, de hecho, pues nuestro mismo ministro nos cataloga y a los que son, ahorita son como 92.000, dice, terroristas, dice. Desde la defensa señalan procesos acelerados con poco tiempo para preparar cada caso y en ocasiones insuficiente contacto con los acusados antes de las audiencias. También denuncian que incluso cuando se presentan pruebas o testigos, las condenas pueden mantenerse. A veces a las personas, a pesar de presentar una gran cantidad de documentos, testigos o inclusive donde ha habido casos donde no se ha reconocido este testigo criteriado en una rueda de fotografías, no se ha reconocido a las personas, aún así es condenada, lo que es una vulneración al derecho de la presunción de inocencia.
Las autoridades salvadoreñas sostienen que los niveles de criminalidad han caído a mínimos históricos desde la implementación del régimen de excepción y defienden esta respuesta como necesaria frente a la violencia de las pandillas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el modelo podría estar erosionando garantías fundamentales del sistema judicial. Familiares de las víctimas del derrumbe de una discoteca en República Dominicana claman por justicia en medio de una audiencia celebrada en vísperas del primer aniversario de la tragedia que dejó más de 200 muertos. El 8 de abril del 2025, el techo del club Jet Set se derrumbó durante el concierto del popular cantante de merengue Rubí Pérez, quien también falleció junto a otras 235 personas. El expediente indica que los acusados, los hermanos Espaillat, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos y sobrecargando la estructura con equipos de climatización de gran volumen y depósitos de agua. La Fiscalía solicitó iniciar el juicio por homicidio involuntario. La próxima audiencia fue fijada para el 20 de abril. Con críticas al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva por su política de demarcación de tierras ancestrales que consideran lenta, arrancó en Brasilia la tradicional acampada de indígenas Campamento Tierra Libre. Esta es la plataforma más importante de las comunidades indígenas del país, que durante una semana acogerá a más de 6.000 participantes, quienes buscarán hacer llegar sus reivindicaciones a las autoridades. Representantes de los más de 300 pueblos indígenas existentes en Brasil centrarán los debates en dos ejes: el avance de la minería en sus territorios y el escenario de las elecciones generales de octubre, en las que buscarán reforzar su representación parlamentaria. Y terminamos en el espacio exterior, donde la misión Artemis II protagoniza este lunes un momento histórico en la exploración lunar. Tras más de 50 años de ausencia humana, los 4 tripulantes de la nave Orión alcanzaron este lunes la órbita lunar e iniciaron el periodo dedicado a la observación científica y documentación del lado oculto de la Luna. Además, la tripulación experimentará en unas horas la pérdida temporal de las comunicaciones, que se prolongará durante 40 minutos al pasar por detrás de la Luna. Antes de llegar a la órbita lunar, la nave batió un nuevo récord al convertirse en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando la que logró el Apolo 13. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.